Hace un tiempo yo les compartí que había tomado la pastilla anticonceptiva y que me había causado hipotiroidismo. Ese problema se resolvió, ya les compartí todo por acá, por TikTok, por Instagram, así que lo pueden ir a checar. Y una vez que mi tiroides empezó a funcionar correctamente, yo empecé a adelgazar. Sin embargo, yo veía que mi pérdida de peso era muy lenta para lo que yo estaba acostumbrada y para el estilo de vida que yo tengo. Cuando hablo de muy lenta, hablo de 1 kilo por mes. Si vas a internet dicen que lo normal es entre 1 y 2 kilos por mes. Bueno, encontrás un montón de cosas. Sin embargo, yo sabía que en mí eso no, había algo que no iba bien. Yo dejé pasar el tiempo porque yo no me torturo tampoco, había pasado por mucho, entonces digo, bueno, capaz que mi cuerpo cambió, no sé. Durante un año estuvimos full con el déficit calórico a través de la comida y deporte 5 o 6 veces por semana, pero después nos mudamos, cambiamos de vida, llegó el verano y naturalmente yo no teníamos tantas ganas de ir al deporte, de comer lo que teníamos que comer y bueno, entonces yo veo que empiezo a engordar. No con la velocidad que lo hacía cuando estaba en hipotiroidismo, les recuerdo que estando en hipotiroidismo yo no adelgazaba 1 gramo, sino que engordaba mes tras mes, estando en déficit calórico y haciendo la misma cantidad de deporte. Pero yo veía que engordaba y yo decía, qué raro, porque antes de la pastilla yo tuve épocas donde no hacía déficit calórico y donde no iba todos los días al deporte y sin embargo yo no engordaba con tanta facilidad. Pero además tenía síntomas. Cada vez que yo comía algo quedaba con el vientre inflamado y con un montón de gases, con un olor horrible, diría que estaba muerta. Y además iba al baño 4 o 5 veces por día. Tenía la piel cuartizada, seca en los brazos, en las piernas. El labio tenía una línea blanca. La gente de pronto, yo hacía videos en TikTok y la gente me decía, hidratate los labios. Pero claro, la pregunta era por qué la hidratación no viene desde adentro. Tenía dolor en la espalda baja, que de pronto pensé que podía ser por el tema del deporte, de hacer ejercicios con mucha pesa. Sin embargo, yo ya lo había hecho. Yo entreno diario prácticamente desde marzo del 2018, para mí era costumbre, y nunca había tenido este dolor. Las uñas me crecían, pero muy rápidamente se me quebraban, y sobre todo tenía mucha inflamación durante la ovulación y antes de la menstruación. Quiere decir que 10 días antes de que a mí me viniera la menstruación, yo ya empezaba a inflamarme, poquito y poquito. Cuando yo iba a menstruar era un globo, y para ver a mi cuerpo desinflamado de nuevo tenía que esperar hasta el día 8 de mi ciclo menstrual, cosa que poquito después ya me empezaba a inflamar porque ya me llegaba la ovulación. Y sí, los procesos como la ovulación, la menstruación son procesos inflamatorios, pero lo mío ya era exagerado. Y todo esto más el tema del peso, de adelgazar muy lentamente y engordar con bastante más facilidad, todo esto no existía antes de la pastilla anticonceptiva. Un día en TikTok una chica me comenta, mi metabolismo no es el mismo después de la pastilla anticonceptiva. Y ahí yo dije, opa, a mí creo que me está pasando lo mismo. Luego un día estaba revisando las notas de mi teléfono y encuentro, yo también soy una genia que anoto todo, encuentro notas viejas de los momentos de los años antes de tomar la pastilla, donde yo me había anotado mi peso y mis medidas a lo largo de los años que yo podía comparar entre ellos y con los datos que yo iba recogiendo ahora, que ya pasaron 3 años desde que dejé la pastilla anticonceptiva, y ahí fue que yo hice el clic porque ahí confirmé 1000% que mi metabolismo no era absolutamente nada el mismo. Y que sí, efectivamente el hipotiroidismo había terminado, pero ahora me quedaba otro problemita. Entonces ahí yo empiezo a investigar, como siempre, encuentro un artículo en inglés que habla de que la pastilla anticonceptiva modifica la forma en que tenemos de asimilar los alimentos. Esto se los dejo en la descripción. Y cuando fui a mirar qué tomar para estas cosas, entonces había un montón, es un mundo de plantas y cosas que se pueden tomar. Entonces dije, bueno, es el momento de consultar a una naturópata porque acá muy fácilmente puedo cagarla y encima generarme más problemas de los que ya tengo. Tengo mi primera consulta de naturópata, estuvimos 1 hora y media conversando y demás, ahí yo le pasé toda la información que yo tenía. Aparte recuerden que yo observo mi ciclo menstrual con el método sintotérmico, entonces además yo sé perfectamente cómo están mis hormonas, lo que pasa, lo que no, cuándo, cómo y dónde. Y a través de toda esa información se instaló un protocolo a seguir durante unas semanas a base de plantas. Dentro de ese protocolo hubo lo que fue un ayuno de 48 horas. Cuando ella me lo planteó yo dije, la verdad que no, porque yo dejar de comer no. O sea, yo soy taurina además, no me pidas que deje de comer. Pero en realidad, si bien hasta el momento siempre lo había escuchado como para perder peso, en realidad ella me explicó el proceso que hace el cuerpo. A partir de cierto momento el cuerpo como que se empieza a limpiar, a reciclar, pero desde lo más profundo. Entonces si quedaba un rastro de la pastilla anticonceptiva,
se iba a ir. Me pasó gente que está en el tema del ayuno, que explica cómo hacerlo, bla, 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 un montón de cosas. Entonces, después de ver todo eso, primero lo intenté y lo logré por 17 horas, luego por 24 horas y luego finalmente lo logré por 48 horas. A partir de ahí yo sabía que estaba trabajando sobre una base limpia. Empecé con el protocolo, los días empezaron a pasar y yo enseguida empecé a notar cambios. Empecé a ver que los síntomas desaparecían, que yo me empezaba como a deshinchar, que empezaba a perder peso y a una velocidad que para mí era normal. Llegué a perder 5 kilos en un mes, lo que antes me hubiera tomado 5 meses, porque recuerden que antes de la naturópata yo estaba perdiendo máximo 1 kilo por mes. Mira, para ponerte un ejemplo, entre estas dos fotos hay un mes de diferencia, déficit calórico, deporte 6 veces por semana, sin embargo, salud digestiva inexistente y las diferencias físicas que prácticamente no se perciben. Entre estas dos fotos hay un mes, déficit calórico, deporte, pero una salud digestiva presente y como puedes ver el cambio se ve. Acá me ves de perfil donde el cambio se ve incluso mucho más. Todo lo que era la inflamación durante mi ovulación y menstruación desapareció. La piel volvió a brillar y ya no estuvo más seca. El labio ya no los tenía blancos. Todos los males que tenía, incluso el dolor bajo de la espalda desapareció. Yo estaba como nueva. Entonces, algo que tienen que saber es que a las mujeres nos aturden con que cada vez que queremos bajar de peso hay que comer menos. Y efectivamente, cuando uno quiere perder peso, tiene que estar en déficit calórico. Pero, y sobre todo en las mujeres, no es el único factor que va a influir. Si vos no tenés las hormonas en equilibrio, si no tenés salud digestiva, que era lo que yo no tenía, si no tenés un metabolismo que funciona correctamente, que puede verse impactado por millones de factores, no vas a perder peso o lo vas a hacer con muchísima dificultad. La pastilla anticonceptiva realmente afecta demasiado y en cosas que a veces puedes ni siquiera hacer el enlace, que es lo que me pasó. Yo veía que tenía síntomas, que tenía cosas que no eran normales, pero realmente nunca terminaba de enlazar y de saber que correspondía efectivamente a la toma de este medicamento, porque la pastilla, recuerdo, es un medicamento. Yo quiero recordarte que cuando vos sientas que algo va mal, que tenés cosas, que te están pasando cosas que te hacen sentir mal, que te joden el día a día, no están en tu cabeza. No estás loca. Cuando vos tomás medicamentos como las anticonceptivas, las pastillas o cualquier otro anticonceptivo que tenga hormonas, incluso el DIU de cobre, hay efectos secundarios. Y si vos te estás sintiendo mal y estás presintiendo que algo no va bien contigo, no está acá, realmente está pasando. Cuando fui a consultar por el hipotiroidismo, con toda la información que iba recolectando, con los síntomas que tenía, lo único que hacían era burlarse de mí. Se me reían la cara, me trataban de retrasada mental y cuando yo dije no voy a tomar el medicamento porque era lo único que me proponían, a mí me proponían el medicamento para el hipotiroidismo, yo dije que no porque ya era suficiente con el de la pastilla y ahí me abandonaron. Yo quedé a mi suerte y fue gracias a mí, a mis búsquedas y a mi tenacidad y porque la verdad es que me aplaudo hoy, me abrazo, soy increíble, es que hoy estoy donde estoy, que estoy recuperada y que finalmente luego de 3 años puedo decir le gané la batalla a la fucking pastilla anticonceptiva, a todo lo que me causó y a la violencia enorme que sufrí por parte del cuerpo médico. Pero es gracias a mí, porque nadie me vino a salvar y a agarrarme, miren Lorena, es por acá, yo te voy a enseñar, yo te voy a curar, no, yo lo hice sola. Y eso es lo que tenés que hacer tú también. El primer paso es no dejarte pisotear por absolutamente nadie, porque la que es dueña de tu cuerpo y la que está sintiendo esos síntomas sos tú. Tú sos la que tiene la última palabra. Sí, no pasaste por la facultad de medicina, pero eso no te impide sentarte a leer. Usamos internet para hacer fotos, que videos, que todo el mundo sabe usar las redes sociales. ¿Por qué no podrías sentarte a leer, a informarte, a aprender cómo funciona tu ciclo menstrual, cómo funciona tu metabolismo, qué puede perjudicarlo? Sin contar que hoy, gracias a las redes sociales, tenemos acceso a profesionales, a buenos profesionales, porque gracias a la vida los hay, que están especializados en salud femenina y que tratan esto de manera integral. Y gracias a las redes es que podemos llegar a ellos. No necesitamos tener al profesional, al mejor profesional que viva en nuestra misma ciudad, en la esquina de nuestra casa. No. Ahora hacemos videollamadas y podemos tener consultas buenísimas con profesionales de 10 en la otra punta del mundo, cosa que antes no se podía. Espero que mi caso les sirva, que llegue a las personas que tengan que llegar como siempre. Me pueden seguir en TikTok, ahí siempre estoy subiendo mucho material de diversos temas, está muy variado. Y bueno, nada, los leo, les mando un beso enorme.